es caso particular. Bueno, entonces, estas pueden ser homogéneas, no homogéneas. De Cauchy-Euler existe algo que es la ecuación auxiliar, pero es para la homogénea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a explicar hoy. Cuando uno empieza a escuchar este nombre, el de Cauchy, junto con el de Euler, es porque ya se puede decir que usted está en un cálculo más o menos avanzado. Ya estamos en las grandes ligas. Bueno, esto es de coeficientes variables. ¿Sí? Coeficientes variables. Pero esos coeficientes no pueden ser cualquier función que dependa de x. La dinámica es que para el coeficiente a sub k de x, su forma es una constante a sub k por una potencia x, la potencia k décima. Y a sub k es una constante. Entonces, si escribimos una ecuación diferencial de Cauchy-Euler, sería de la siguiente forma, de orden n. Sería la constante a sub n x a la a sub 0 x a la Profesor, qué pena es que no. Profe, listo. Entonces, repito, la solución es de la forma y sub c menos sub p. ¿Sí? Suponiendo que en realidad aquí hay alguien. Si aquí hay alguien, pues el y sub p. Por el momento no tenemos métodos. Acá es donde vamos a ver método nuevo. Entonces, para la ecuación de Cauchy-Euler vamos a tener una ecuación auxiliar.
la ecuación auxiliar. ¿Cómo la vamos a hacer? Que hicimos para coeficientes constantes. Vamos a... Eso es lo que me interesa ahora. Entonces el y sub c, que es cuando este señor está igual. Entonces para y sub c, ¿sí? Etapa 1. Primero vamos a encontrar la estructura inicial de una solución particular. ¿Sí? ¿Dónde vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer trabajando en primer orden. Y vamos a encontrar la estructura. Y entonces ahí surge la pregunta, oiga, ¿esta estructura aparecerá en ecuaciones de orden superior? Y la respuesta es sí. Y ahí es donde uno pasa a la segunda etapa. Es generalizar o traer la estructura de soluciones particulares. De las soluciones o diferentes tipos, mejor, suena más bonito, diferentes tipos de soluciones particulares. ¿De dónde nacen esos diferentes tipos de soluciones particulares? Pues eso nace de la ecuación auxiliar. Entonces aquí aparece la ecuación auxiliar. Depende de las raíces de esa ecuación. Entonces, eso lo vamos a lograr trabajando ecuaciones de segundo orden. Y por último, ya la generalización. Entonces, generalización de la ecuación auxiliar. Y eso se logra trabajando orden superior. ¿Sí? Enésimo orden. Bueno, ese es el camino. Lo mismo que hicimos para coeficientes constantes. Entonces vamos a empezar con la etapa 1. Estructura inicial de una solución particular. Primer orden. Para primer orden, la ecuación sería desde primera derivada, sin derivar, igual a 0, ¿no? Recuerden que estamos con la homogénea, con el y sub c. Entonces la ecuación sería a sub 1, x a la 1, primera derivada, a sub 0, x a la 1, es decir, sin x, sin derivada, igual a 0. Listo. Tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden. Nosotros sabemos cómo se solucionan. Entonces acá simplemente dividimos por a sub 1x, nos quedaría que y' más a sub 0 sobre a sub 1x y es igual a 0. ¿Sí? Estamos dividiendo por x, o sea que aquí hay que colocar la restricción de que x es 0. Pensando en que las soluciones tienen intervalos, pues podríamos colocarle mejor aún que x es mayor a 0 de una vez.
¿Sí? Entonces vamos a partir de ese hecho. Si x es mayor a 0, ahora otra cosa, si x es mayor a 0, entonces el coeficiente principal nunca va a ser 0. Por lo tanto, tenemos condiciones ideales para hablar de la que vamos a encontrar la solución general. Ahora, otra cosa, puede ser que usted encuentre la solución y se dé cuenta que esa solución sirva hasta para x negativo, puede ser. Entonces puede ser que esa solución sirva para todos los reales. Bueno, acá identificamos P. Bien, ¿sí? Como f es 0, entonces la integral grande pues se elimina. Aquí tenemos que la solución es de la forma e a la menos integral de P. ¿Sí? Quiero escribir la fórmula por la integral grande e a la integral de P por f más. Entonces, reemplazando en la fórmula, nos quedaría que y es igual a e a la menos integral de P. Esta integral está fácil. A sus 0 sobre a su 1 es una constante, entonces la integral de 1 sobre x, que es logaritmo natural del valor absoluto de x. Bueno, x es positivo. Logaritmo natural de x. Entonces nos quedaría a sub 0 sobre a su 1, logaritmo natural de x. La integral. Ahora, e con logaritmos se pueden cancelar si el m lo subimos como exponente. Ya que esto se puede expresar como c x a la m. Ahí está la solución general. ¿Sí? Aunque no estamos interesados en la solución general, sino de quién la genera. Necesitamos una solución particular que genera todas estas soluciones. ¿Cómo se crean estas soluciones? Pues a x a la m multiplíquela por c. O sea que x a la m es la solución particular que genera. Entonces, esa es la que vamos a tomar. Entonces, y es igual a x a la m. Solución particular. Esa es la estructura inicial. Entonces, vamos a estar interesados en encontrar soluciones de la forma x a la m. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces nace la pregunta, ¿no? Oiga, ¿será que en orden superior habrán soluciones de esa forma? ¿Sí? De una vez voy a responder. Respuesta, claro que sí. Siempre van a existir. Entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿y cómo hay UCM? Bueno, ya vamos a mirar. Entonces ahí es donde pasamos a la etapa 2. Segundo orden. Entonces, para segundo orden tendríamos a sub 2, x al cuadrado, y2 prima. A sub 1, x a la 1, y prima. A sub 0, sin x, sin y prima. Igual a 0. Y vamos a suponer que hay una solución de la forma x a la m. Es solución. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos, pues todo se debe anular. Para reemplazar necesitamos llegar a la segunda derivada. Esto toca hacer las derivadas. Primera derivada, m, x a la m menos 1. Y segunda derivada, m que multiplica a m menos 1
que multiplica a x a la m menos 2. Y reemplazamos. Reemplazando nos quedaría a sub 2 x al cuadrado, segunda derivada m menos 1, x, m menos 2, más a sub 1x, primera derivada, m, x a la m menos 1, más a sub 0 por y, x a la m, igual a 0. Y ahí podemos operar las potencias de x. Bueno, algunas. Bueno, en realidad podríamos decir que todas. Donde vamos a tener que este x al cuadrado con este x a la menos 2 se cancelan. Que este x a la 1 con este x a la menos 1 se cancelan. Y entonces los tres términos nos queda con x a la m, que podemos sacarlo como factor común. Nos queda x a la m que multiplica a sub 2 m por m menos 1, más a sub 1 por m, más a sub 0 igual a 0. Bueno, ese producto puede ser 0 si x a la m, si x vale 0 o si lo demás vale 0. Bueno, vamos a suponer que x no puede ser 0. Además, tomemos x mayor a 0 de una vez. Agreguémosle ese señor. Entonces, si le agregamos la condición de que x es positivo, entonces, lo primero que va a pasar en la ecuación diferencial es que el coeficiente principal nunca va a ser 0. Por lo tanto, vamos a tener condiciones ideales para hablar de la solución general. Entonces, vamos a encontrar la solución general en este caso. Y lo otro es que este señor, x a la m, nunca va a ser 0. Por lo tanto, la única forma de que este producto es 0 es porque esta expresión da 0. Y esa expresión es un polinomio de grados que depende de m. Esa es la ecuación auxiliar. ¿Sí? Quiero operarla primero. Si uno distribuye, organiza todo, le queda la siguiente forma. A sub 2, m al cuadrado, más a sub 1 menos a sub 2m, más a sub 0, igual a 0. Esa es la ecuación auxiliar. ¿Sí? No es necesario aprenderse la fórmula, eso. Ahorita, cuando trabajemos en orden superior, pues hay que simplemente aprenderse un proceso para encontrar la ecuación auxiliar. Bueno, es polinomio de grados. Ese polinomio siempre tiene raíz, o sea, siempre existen los valores de m, por lo tanto, siempre van a existir soluciones particulares. Y las soluciones que vamos a encontrar son linealmente independientes, entonces vamos a encontrar solución general. Entonces, ecuación auxiliar que posee dos raíces, ¿no? Y dependiendo del tipo de raíz, vamos a tener el tipo de solución. Entonces, vamos a mirar los casos de las raíces. Caso 1. Entonces, vamos a suponer que nuestra ecuación auxiliar tiene dos raíces reales diferentes. Llamémoslo m sub 1 y m sub 2. Estábamos buscando valores de m para encontrar soluciones particulares. Entonces, en este caso vamos a tener dos soluciones particulares que son linealmente independientes. La primera sería x a la m sub 1 y la segunda es x a la m sub 2. Con dos soluciones particulares linealmente independientes, pues tenemos la solución general.
que es la combinación de ambas. ¿Sí? Entonces, lo bonito es que no toca hacer integrales. Ahora, repito, si esos m's son positivos y al derivarlos dos veces no se vuelven negativos, es posible que al reemplazarlos en la ecuación original sigan siendo solución sin necesidad de colocarle ninguna restricción a la x. O sea, puede ser que esta solución sirva no solo para los positivos, puede ser que sirva para todos los reales. Claro que si usted la coloca para todos los reales, pues entonces ya no podríamos hablar de la solución general, porque si la colocamos para todos los reales, el coeficiente principal puede ser 0. Entonces no tendríamos condiciones ideales para hablar de la solución general. Simplemente la llamaríamos la solución. Bueno, caso 1, sencillo. Ahorita hacemos ejemplo, vamos a colocar los otros casos. Caso 2. La ecuación auxiliar posee dos raíces, bueno, una pareja de raíces complejas. Nos podríamos llamar alfa más o menos beta i. Bueno, aquí la idea es tomar beta positivo. Entonces, en este caso que vamos a tener dos soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? La primera sería x a la alfa más beta i. Y la segunda, x a la alfa menos beta i. ¿Sí? Y combinamos y tenemos la solución general. Listo, ahí está la solución. El problema es que la solución no nos sirve a nosotros. Si estuviéramos trabajando cálculo complejo, listo, acabamos. Pero nosotros trabajamos es cálculo real. No nos sirve trabajar con complejos. Entonces, de esas soluciones toca escoger aquellas que sean reales. Entonces toca cambiar la fórmula. Bueno, no voy a hacer toda la modificación, todos los pasos. Aquí simplemente voy a hacer lo siguiente. De esta combinación podríamos sacar factor común x a la alfa. Usted puede expresar como x a la alfa que multiplica a c sub 1 x a la beta i más c sub 2 x a la menos beta i. ¿Sí? Y aplicamos unas fórmulas muy sencillas de los números complejos, logaritmos complejos. Nada del otro mundo. Y esa expresión que tenemos entre paréntesis, al final, se puede expresar de la siguiente forma. C sub 1 coseno de beta logaritmo natural de x más C sub 2 seno de beta logaritmo natural de x. Esa es la solución que nos sirve a nosotros. Bueno, en ese caso necesitamos que x sea positivo. Entonces, podríamos decir que las soluciones particulares serían las siguientes. Quiero sacarlas de la solución general. Soluciones particulares. Una solución particular sería x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x. Y la segunda solución particular es x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x. ¿Sí? Esas son las dos soluciones que al combinarlas nos da la solución general. Listo. Ahí faltaría el tercer caso, ¿no?
nos da una raíz real que aparece 2 veces. La ecuación auxiliar posee una raíz real m 2 veces. Se repite la raíz. Cuando usted hace la fórmula cuadrática, el discriminante, que es lo que está dentro de la fórmula, b al cuadrado menos 4 veces a por c, da 0. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos? En este caso solo tenemos una solución particular. ¿Sí? Que sería x a la n. Ahora, ¿cómo se encuentra otra solución? Bueno, ahí donde uno aplica reducción de orden. Tenemos una ecuación diferencial homogénea, segundo orden, y ya tenemos una solución particular. Por lo tanto, la segunda solución es de la forma y sub 1 por la integral de e a la menos integral de p de x sobre y sub 1 al cuadrado. ¿Sí? No quiero hacer las cuentas, pero si uno hace las cuentas, al final llega que la integral es simplemente el logaritmo natural de x. O sea que esto se puede escribir como y sub 1 multiplicado por logaritmo natural de x. En pocas palabras, si la primera es x a la m, la segunda es la misma, pero multiplicamos por logaritmo natural de x. Esas soluciones son linealmente independientes. Por lo tanto, nos da que la solución es la combinación de ambas. Y ahí están los 3 tipos de soluciones particulares que uno puede encontrar. Y de paso, la solución general para segundo orden. Voy a hacer aquí, voy a cerrar la cuenta de Teams, o si no empiezan a escribirme por ahí bastante. Listo. Entonces, antes de generalizar, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a buscar unos ejercicios. Ejemplo. Ejemplo donde salen pues los 3 tipos de raíces. Resolver. Les voy a escribir las 3 ecuaciones. Primera ecuación. X al cuadrado. Y2' menos 2x. Y' menos 4y igual a 0. Segunda ecuación. 4x al cuadrado. Y2' más 8x. Y' más y igual a 0. Y tercera ecuación, 4x al cuadrado y2' más 17y igual a 0. Desde la ecuación 1 pasa a la ecuación auxiliar. La voy a traer para dejarla ahí cerquita y pueden hacer las cuentas.
Ya comparto otra vez la pantalla. Aquí está la ecuación auxiliar. Tienen que formar la ecuación auxiliar, reemplazar a sus 2, a su 1, a su 0, encontrarle las raíces y listo. Escribir la solución. Hay 3 minuticos para que lo hagan y ya vuelvo.
¿Listo, muchachos? Vamos a verificar cómo los quedó. Primero, a su 2, a su 1, a su 0. Coeficientes que acompañan la ecuación diferencial. ¿Cuáles serían? Numeritos que acompañan a x al cuadrado, a x y sin x. 1, menos 2, menos 4. ¿Listo? Acabamos. Ah, bueno, toca escribir un poquito más. Reemplazando nos queda m al cuadrado, a su 1 menos a su 2, eso nos da menos 3. A su 0 vale menos 4. Y esto es igual a 0. Como es del libro, eso debe ser raíces enteras, bonitas, mejor dicho, podemos factorizar sin ningún problema, sin esforzarnos tantos. Dos números que multiplicados den menos 4 y sumados den menos 3. El 4 y el 1. La suma es negativa, por lo tanto el 4 es negativo y el 1 es positivo. Listo. De acá m vale 4 y aquí m vale menos 1. Y de ahí salen las dos soluciones. La primera sería x a la 4 y la otra sería x a la menos 1. Combinamos y tenemos la solución. Fácil. Para la segunda, a su 2, a su 1, a su 0. Numeritos que aparecen ahí. 4, 8 y 1. Listo. Reemplazamos en la fórmula. 4m al cuadrado. A su 2 menos, a su 1 menos a su 2, eso es 4 positivo. Y a su 0 es 1. Igual a 0. Ah, este es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es 2m más 1 elevado al cuadrado. Donde tenemos una raíz que es m igual a menos 1/2, que aparece 2 veces. Entonces, una solución es x a la menos 1/2. Y la segunda es la misma, multiplicada por logaritmo natural de x. ¿Sí? Combinamos y tenemos la solución. Bueno, en la combinación podríamos hasta factorizar el x a la menos 1/2. Entonces voy a escribir x a la menos 1/2. Nos quedaría c sub 1 más c sub 2, logaritmo natural de x. Listo, fácil. Tercera, a sub 2, a sub 1, a sub 0. Numeritos. 4, 0 y 17. 4, 0, 17. ¿Sí? Y reemplazamos en la fórmula. Entonces nos queda 4m al cuadrado a sub 1 menos a sub 2 y a sub 0. Y esto deben ser complejos. Esto, fórmula cuadrática del estudiante, como la quieran llamar, menos b más o menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 veces a por c, eso es 16 por 17. 16 menos 16 por 17, eso es menos 16 por 16. Eso es raíz de 4, eso es 16i. 16i. Y abajo nos daría 2 veces a. O sea que esto nos queda 1/2 más o menos 2i. Sí. Raíces complejas. Identificamos alfa. Identificamos beta. Listo.
Soluciones particulares. Y igual a x a la alfa por coseno de beta logaritmo natural de x. La otra es x a la alfa por seno de beta logaritmo natural de x. Combinamos y tenemos la solución. Bueno, en la combinación podríamos factorizar el x a la 1/2. Y dejamos la combinación coseno-seno. Este 2 me quedó como un 3. ¿Sí? Fácil. Y ahora viene la parte aburrida, que es escribir la generalización. Uno ya se imagina qué va a pasar en forma general. ¿Sí? Es etapa 3, ahora sí. ¿Sí? La forma general. Vean, voy a escribir la ecuación. La ecuación sería a sub n, x a la n, n décima derivada. Constante a sub n menos 1, potencia de x n menos 1. Ah, esa potencia no debería ir entre paréntesis. Parece derivada. Derivada n menos 1. Y así sucesivamente. A sub 1, x a la 1, primera derivada, a sub 0, sin x, sin derivada, igual a 0. ¿Sí? Y suponemos pues que tenemos la solución x a la m. Y vamos a encontrar que en realidad pues siempre va a existir esa solución. Bueno, aunque para reemplazar toca derivar bastante, ¿no? En teoría toca derivar n veces. Entonces toca empezar de una vez. Si y es igual a x a la m, entonces, primera derivada, m, x a la m menos 1. Segunda derivada, m por m menos 1 por x a la m menos 2. Tercera derivada, m por m menos 1 por m menos 2. No me alcanza ni el espacio. Voy a recortarla un poquito. X a la m menos 3. ¿Sí? Yo creo que ahí ya se ve como un patrón a seguir, ¿no? Entonces podríamos hablar de la derivada késima. Derivada késima. Entonces, si usted mira las derivadas siempre tienen factores. Primera derivada, un factor, factor m. Segunda derivada, 2 factores. Tercera derivada, 3 factores. Por lo tanto, la késima tiene k factores. ¿Cómo son los factores? Pues empieza con m, siguiente es m menos 1, siguiente es m menos 2, ¿sí? Y continuamos. Además, no quiero escribir el último. Como más sencillo, puntos suspensivos y decir que aquí se debe completar k factores. Simplemente restándole una unidad a la m cada vez. Y eso nos queda multiplicado por x a la m menos ¿cuánto? Menos k, me dicen por acá. Listo. Por simplicidad vamos a denotar esos factores de una forma. Simplemente vamos a decir que la derivada késima es f de factores, le voy a colocar un sub k. Esos son los factores. X a la m menos k.
¿Sí? Ya tenemos una fórmula. Esa fórmula la podemos reemplazar entonces en la ecuación. Entonces, reemplazando nos quedaría a sub n, x a la n, enésima derivada, que son n factores por x a la m menos k. Más a sub n menos 1, n menos 1 factores, x a la m menos n menos 1. No, la escribí mal, ¿no? Primero iba a su n menos 1, las potencias, y luego sí los factores. X a la n menos 1, y la derivada que es n menos 1 factores por x a la m menos n menos 1. Bueno, y continuamos con el proceso. A su 1, x a la 1, un factor por x a la m menos 1. Más a sub 0 sin x, sin factor, simplemente y y es x a la m igual a 0. Listo. Potencias de x, aquí la escribí mal, esto es m menos n. Podemos operar las potencias de x y entonces x a la n se va con x a la menos n. X a la n menos 1 se va con x a la menos n menos 1. X a la 1 se va con menos 1 y todos los términos tienen factor común x a la m. Esto se puede escribir como x a la m multiplicado por algo, que sería a sub n, n factores, más a sub n menos 1, n menos 1 factores, más puntos suspensivos, a sub 1, un factor, más a sub 0 sin factor, igual a 0. Entonces, aquí vamos a suponer que x es positivo. Por lo tanto, esta expresión, para que nos dé 0, esta expresión tiene que dar 0. Y esa es la ecuación auxiliar. Que son los coeficientes multiplicados por factores. Y ese es un polinomio de grado n, que posee entonces n raíces. Y por cada raíz, una solución particular. O sea que vamos a tener n soluciones particulares. Y como estamos trabajando en una de orden n, pues con eso vamos a quedar felices. Y si dejamos la condición de que x sea positivo, entonces vamos a tener la solución general. Ahora, si usted tiene un ejercicio donde x podría llegar a ser negativo, pues simplemente la llamaríamos solución. ¿Sí? Nosotros tenemos un ejemplo bonito donde la solución es x al cubo y x a la 4. Si usted se restringe solo a los positivos, esa es la solución general. Pero si usted se restringe a todos los, si no hace restricciones y trabaja con todos los reales, vemos que esa no es la solución general, que podemos crear familias, ¿no? Ese es el ejemplo que hemos trabajado todo el semestre. Bueno, ahora, las soluciones dependen del tipo de raíz. Entonces, vamos a mirar los tipos de raíces. De raíces reales, parejas de complejos o se repiten, ¿no? Entonces, en vez de tipos de raíces, pues casos. Caso 1 mejor. Caso 1. La ecuación auxiliar posee, digamos que P raíces
Llamémoslas M sub 1, M sub 2, hasta M sub P. Y en ese caso, pues vamos a tener P soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? Donde la primera sería X a la M sub 1, la segunda es X a la M sub 2, bueno, y así sucesivamente, hasta la P décima. X a la M sub P. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno esperaría? Nada raro. Caso 2, la ecuación auxiliar posee P parejas de raíces complejas diferentes. ¿Sí? Llamémosla alfa sub 1 más o menos beta sub 1 i. Alfa sub 2 más o menos beta sub 2 i. Bueno, y así sucesivamente hasta completar P parejas. Bueno, ¿qué va a pasar en este caso? Pues vamos a tener P parejas de soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? Y la estructura, pues ya las conocemos. La primera parejita sería X alfa sub 1 coseno de beta sub 1 logaritmo natural de X. Que viene con su compañera que es la misma pero con seno. ¿Sí? Bueno, y vamos creando las parejitas. De una vez me voy a ir al último paso. Así sucesivamente. No, bueno, escribamos la segunda. X a la alfa sub 2 coseno de beta sub 2 logaritmo natural de X. Junto a su pareja, que es la misma pero con seno. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar a la P décima pareja. Y el caso 3 es que aparezca una raíz que se repita. Bueno, puede ser una raíz real o puede ser una pareja de complejos en este caso. Entonces, la ecuación auxiliar posee una raíz real m o una pareja bueno, o una raíz o una pareja de raíces complejas alfa más o menos beta i que aparece en P veces. Y en este caso, pues vamos a formar
P soluciones particulares para la real o P parejas para la compleja. Entonces vamos a escribir cada caso. Entonces para M. ¿Sí? Simplemente voy a escribir lo siguiente. Primera solución, X a la M. ¿Cómo se crea la siguiente? La siguiente es la anterior multiplicada por logaritmo natural de X. Si necesita otra, ¿cómo se crea la siguiente? Pues X a la M, o sea, toma la anterior y multiplíquela por logaritmo natural de X. Bueno, logaritmo de X al cuadrado, eso se puede hacer la misma notación que uno utiliza para las trigonométricas. Al cuadrado uno lo coloca entre la función y entre la variable. Entonces mejor la voy a escribir como logaritmo al cuadrado X. ¿Sí? Si necesita otra, vuelva a multiplicar por logaritmo. Bueno, y así sucesivamente. ¿Cómo quedaría la última? Pues la última sería X a la M logaritmo de P menos 1 X. Bueno, logaritmo a la P menos 1 X. Entonces tenemos P soluciones particulares linealmente independientes. Y para la parejita de complejos se hace igual. ¿Sí? Entonces, primera pareja, X a la alfa, coseno de beta, logaritmo natural de X. Junto con su compañera que es X a la alfa, seno de beta, logaritmo natural de X. Primera pareja. Segunda pareja, pues tome la anterior y multiplíquela por logaritmo natural de X. Bueno, ese logaritmo lo voy a colocar entre la potencia y la trigonométrica. ¿Sí? Bueno, y uno continúa. Hasta completar P parejas. Entonces al final nos queda X a la alfa, logaritmo, P menos 1, X, coseno de beta, logaritmo natural de X. Junto con su compañera, que es la misma, pero con seno. Entonces tenemos P parejas de soluciones particulares linealmente independientes. Entonces esta es la parte que lo cansa a uno escribir esa teoría. Pero es necesario escribirla. Bueno, ahora sí hacer ejemplos. Primero vamos a hacer un ejemplo teórico. Vamos a tomar una de orden, no sé, orden 10 por ahí. Simplemente para escribirla. Entonces, primer ejemplo teórico. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que alguien ya tomó la ecuación auxiliar, la factorizó y nos la van a entregar factorizada para simplemente sacar las raíces y escribir la solución. Entonces, supongamos que para una ecuación diferencial lineal homogénea de Cauchy-Euler de orden, pongámoslo 10, se tiene que su ecuación auxiliar
se puede expresar de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces nos la entregan factorizada. Entonces, m al cubo, m menos 2, m al cuadrado más 4, elevado al cuadrado, m al cuadrado más 4m más 5 igual a 0. 2, 6, 2, sí, esa es una ecuación auxiliar de grado 10, por lo tanto la ecuación diferencial es de orden 10. Ya está totalmente factorizada, ¿no? Siempre puede factorizar en factores lineales o cuadráticos irreducibles. Ahí está. Entonces tenemos 4 factores. Algunos se repiten, otros no. Entonces vamos a analizar cada uno. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? La dinámica es, haya la solución general, ¿no? Bueno, y vamos a trabajar cada uno. Entonces, para el primero, tenemos m al cubo, que se vuelve 0, pues cuando m vale 0. Y ese señor aparece 3 veces. Entonces, hay repetición. Entonces, de ahí vamos a tener 3 soluciones particulares. Primera solución, pongámosle su índice, y es 1. Sería x a la 0, es decir, 1. Segunda solución, la anterior multiplicada por logaritmo natural de x. Y la tercera, la anterior multiplicada por logaritmo natural de x. Listo. 3 soluciones particulares linealmente independientes. Segundo factor, m menos 2 igual a 0. Esto es cuando m vale 2. Y aparece solo una vez, ¿no? Es una raíz. Siguiendo con la numeración, entonces esta la podríamos llamar y sub 4. Entonces, x al cuadrado. A veces uno hace toda esta parte bien, encuentra las raíces y cuando va a escribir las soluciones particulares, se confunden y escriben la de coeficientes constantes. Entonces, en vez de escribir x al cuadrado, escriben e a la 2x. Es la que utilizamos para coeficientes constantes, ¿no? Van a hacer esas cosas. Listo. Tercera. Complejas que se repiten. M al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Que es 0 cuando m al cuadrado más 4 es igual a 0. Y eso ocurre cuando m es más o menos la raíz de menos 4, es decir, más o menos 2i. Y ese señor aparece 2 veces, esa parejita. Identificamos alfa, identificamos beta. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto? Vamos a escribir aquí abajito la que tenemos. Yo no veo a nadie ahí, 0. Alfa vale 0, beta vale 2. Yo solo imaginario.
No tiene parte real, solo tenía parte imaginaria. Entonces creamos la primera pareja y se repite, entonces toca multiplicar por logaritmo. Siguiendo con la numeración, tendríamos un y sub 5, que sería x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x, junto con su compañera. Bueno, esto es simplemente coseno, ¿no? Coseno de 2 logaritmo natural de x. Y su compañera podría ser y sub 6, que sería la misma, pero con seno. Y como se repite, toca multiplicar cada una. Aquí vamos a tener entonces un y sub 7 y un y sub 8. Es la misma anterior multiplicada por logaritmo natural de x. Lo coloco entre paréntesis para poder diferenciar, ¿no? Porque de pronto uno podría pensar que ahí dice logaritmo de x por coseno de 2 logaritmo x. Ya que es coseno y el seno están dentro del logaritmo. Mejor por eso le coloco los paréntesis. Listo, ya llevamos 8 soluciones. Faltan simplemente 2. ¿Qué sale de la última pareja compleja? Que era m al cuadrado más 4m más 5 igual 0. Bueno, esa es la fórmula cuadrática. Entonces, menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Nos queda 16 menos 20, eso es raíz de menos 4, que es 2i. Aquí nos queda 4 menos 4 más o menos 2i sobre 2. Simplificamos y esto nos queda que m es igual a menos 2 más o menos i. ¿Sí? Y no se repite. Una vez. Identificamos alfa, parte real, identificamos beta, parte imaginaria. Listo. Y escribimos la parejita. Entonces vamos para y sub 9, que sería x a la alfa, coseno de beta, logaritmo natural de x. Y la última es la misma, pero con seno. Listo. Ya tenemos las 10 soluciones. Las combinamos y tenemos la solución. La primera era 1. Entonces nos queda 1 por c sub 1. La segunda era logaritmo natural de x. La tercera era logaritmo al cuadrado de x. O logaritmo de x todo elevado al cuadrado. Luego siguen las parejas complejas. Bueno, aquí en las parejas complejas podríamos factorizar términos. Y sub 5 viene con coseno. Y sub 7 también vienen con coseno. Podríamos factorizar coseno. Y a este señor que es y sub 5 le agrego un c sub 5. Y a y sub 7 le agrego un c sub 7. Entonces podríamos escribir coseno de 2 veces logaritmo natural de x que multiplica a c sub 5 más c sub 6 logaritmo natural de x. ¿Sí? Y lo mismo pasaría con seno, pero entonces con seno tendríamos un c sub 6, c sub 7 me quedó raro. Con seno tendríamos un c sub 6 y un c sub 8. Y faltan las dos últimas. Y en las dos últimas, ahí las tenemos al ladito, podríamos factorizar el x a la menos 2. Le agregamos un c sub 9 para coseno y un c sub 10 para seno. Ahí están los 10 parámetros para una de orden 10.
Fácil, ya con eso ya uno más o menos ya queda listo para hacer cualquier ejercicio. Vamos a hacer uno sencillo. Orden grande, pero sencillo. Y luego hacemos uno no homogéneo para utilizar variación de parámetros. Resolver. Pongamos uno de, no sé, orden 6. Voy a escribir lo siguiente. Esto es bien fácil. X a la 4, sexta derivada de y, más x al cubo, quinta derivada de y, igual a 0. Así un homogéneo primero sencillito. ¿Sí? Uno se pone a pensar, bueno, antes de pensar, esa ecuación que tenemos ahí, esa ecuación no es de Cauchy-Euler. ¿Sí? Es más, existe otro método que podríamos utilizar ahí. ¿Cómo más se puede hacer ese ejercicio? Ya que no es de Cauchy-Euler. Para coeficientes variables no es que tengamos muchas opciones. Reducción de orden. Y hacemos 6 integrales. Y sale. Y las integrales, no sé cómo salgan, bueno. No, eso sale fácil. Sale fácil porque f vale 0. O sea, la integral grande desaparece. No, eso sale muy fácil por coeficientes, por reducción de orden sale fácil. Pero la dinámica es hacerla por Cauchy-Euler. Entonces, ¿qué podríamos hacer en esa ecuación para transformarla a Cauchy-Euler? ¿Por qué no cuadra que es de Cauchy? ¿Por qué no es de Cauchy, mejor dicho? ¿Qué no cuadra? Miramos nuevamente la estructura de una de Cauchy. Mira, aquí la tenemos. Constante a sub n, potencia enésima de x, derivada enésima. Constante a sub n menos 1, potencia n menos 1 de x, derivada n menos 1 de y. Así sucesivamente hasta constante a sub 1, x a la 1, primera derivada. Constante a sub 0, sin x, sin derivada. Listo. ¿Qué no cuadra? ¿Cómo? Ahí es demasiado obvio. No sé por qué la piensan tanto. Los coeficientes de X con Y. Coeficientes x y y. Ah, Digo, más fácil. los exponentes, el X, N-1 con el Y, N-1. No es el mismo. Listo. Voy a subrayar bien grande para que se vea un momentico y luego borro. Dice x a la 4, pero aquí no dice derivada 4. Aquí dice x al cubo, pero no dice derivada tercera. Ah, no cuadran los numeritos. Con la sexta derivada, ¿quién debería estar? Es x a la 6. Con la quinta, es x a la 5. Demasiado obvio. ¿Cómo se arregla el problema?
Listo. Y ya se podría trabajar por ahí. Y en realidad por ahí sale sencillo el ejercicio también. Entonces con esto nos queda x a la 6, sexta derivada. X a la 5, quinta derivada. Igual a 0. Y sale fácil. Claro que uno dice, bueno, sale fácil, pero ahorita va a salir una ecuación que es un polinomio de orden 6, que esos tienen muchos factores y por lo general uno debería hacer operaciones para mirar cómo nos queda ese polinomio de grado 6. O sea, dice, no, esto tiene todavía trabajo. Bueno, vamos a mirar acá. Ecuación auxiliar. Constantes 1 y 1, ¿no? A sub 6 es 1, a sub 5 es 1. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí al ladito por si acaso. El resto son ceros, no hay nadie más. Entonces, con el a sub 6, que es de la sexta derivada, ¿cuántos factores aparecen? 6 factores. Les voy a escribir el 1, que es el a sub 6, con sus 6 factores, que serían m, m menos 1, m menos 2, m menos 3, ya llevamos 4, ¿no? M menos 5 y M menos 6. No. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya decir, no me cuadran los números. Me comí el M menos 4. M menos 5. Listo. Y para la quinta derivada, bueno, el coeficiente es 1. Y para la quinta derivada, 5 factores. M, M menos 1, M menos 2, M menos 3 y M menos 4. Bueno, voy a poner aquí abajito el igual a 0. Y eso es un polinomio de grado 6. Me dice, uy, pero si yo quiero desarrollar todo para ver los 6 coeficientes del polinomio, bueno, serían 7, ¿no? A sub 6, a sub 5, a sub 4, hasta a sub 0. ¿Sí? Eso es demasiado trabajo. Antes de ponerse a trabajar, ¿por qué nos mira que hay factores en común? Esta en realidad sale fácil. Todos tienen en común hasta m menos 4. Podemos sacar factor común. Entonces, factorizando nos quedaría m por m menos 1 por m menos 2 por m menos 3 por m menos 4. ¿Qué multiplica a m menos 5? Y en esta parte aparece una vez. Listo. Factor común igual a 0. O sea que esta partecita simplemente es un m menos 4. Entonces tenemos una raíz que se repite, m menos 4. ¿Sí? Y no era necesario multiplicar todo. Entonces sería sencillo. ¿Listo? Y sacamos las 6 raíces. Ya está factorizado, es fácil. M igual 0, de lo cual tenemos la solución particular, x a la 0, es decir, 1. M igual 1, de lo cual tenemos x a la 1. Bueno, simplemente x. M igual 2, de lo cual tenemos x al cuadrado. M igual 3, del cual sale x al cubo. Y acá m igual 4, que aparece 2 veces. Entonces tenemos x a la 4 y la misma multiplicada por logaritmo. Listo. Ahí están las 6 soluciones. Combinamos y tenemos la solución general. C sub 1
más C sub 2X más C sub 3X al cuadrado, C sub 4, X al cubo, C sub 5, X a la 4. Bueno, las dos últimas se puede sacar factor común X a la 4 para que sea más bonito. X a la 4, factor de C sub 5 más C sub 6, logaritmo natural de X. Ahora, todo cambiaría si tuviéramos el mismo. Voy a escribir un momentico, ese no lo voy a hacer. X a la 6, de una vez con X a la 6. Sexta derivada, X a la 5. Quinta derivada, igual a X. Entonces, ahí ya todo cambia, ¿no? Esta es de Cauchy-Euler. Por ahí se puede. ¿Sí? Y usted puede resolver la homogénea con coeficientes. Es más, ya la tenemos, la homogénea asociada. Entonces, si usted trabaja con Cauchy-Euler, ya tiene el Y sub C. Listo. Es el que acabamos de hacer. Pero el problema aquí sería el Y sub P. Porque esta es no homogénea. Y para Y sub P tocaría utilizar variación de parámetros. Y si uno hace cuentas antes de ponerse a hacer el ejercicio, entonces variación de parámetros orden 6. En teoría, ¿qué hay que hacer? Hay que montar un sistema de 6 por 6. O sea, hay que resolver 7 determinantes de 6 por 6 y luego 6 integrales. ¿Sí? Uno en presencialidad coloca sus punticos así. Y más de uno, ¿qué hace? Variación de parámetros. Entonces uno dice, no, es que tiene mucho tiempo libre. Porque yo en 2 horas no soy capaz de hacer esa cosa. Así los determinantes sean muy fáciles. Mientras que uno escribe eso, se le acaba el tiempo. ¿Sí? Entonces uno pensaría, no, debe hacer otra forma. Entonces, este ejercicio, si uno lo analiza, este también se puede por reducción de orden, ¿no? De pronto salga más fácil. ¿Sí? Puse la X ahí por poner. Pero entonces, si yo hiciera este ejercicio, yo trataría de hacerlo por reducción de orden. Entonces, aquí esto sale muy largo. Dice, oiga, ¿por qué no lo miramos por reducción de orden? ¿Sí? Esa sería la primera mirada. Uno con la primera integral ya sabe cómo son las otras. Si la primera sale fácil, las otras salen fáciles. Entonces, por ahí se puede. Si la primera es imposible, pues mirar variación de parámetros. ¿Quién quita que esas 6 integrales de ahí sean sencillas? Aunque lo dudo mucho, si por un lado no se puede, por el otro, bueno, tiene que estar el ejercicio muy cuadrado para que... ¿sí? Entonces, de este ejercicio. Obviamente no lo vamos a resolver. Es orden 6. Si algo, reducción de orden, sí se podría. Vamos a hacer algo que sí se puede hacer en clase, una más pequeñita. Pero esto también sale largo esta cosa. Voy a colocar una de orden 3, pero toca variación de parámetros, ¿no? Hagámoslo más pequeño aún. Por ejemplo, una de orden 2, esa sí la podemos hacer aquí en clase. En las de orden superior, esas sí se las dejamos al taller. En el taller, si ustedes tienen tiempo de sobra para hacer esas cosas. Se reúnen en familia, plan fin de semana, todos colaboran y ahí tienen para divertirse.
Bueno, pongamos una de orden 2, no homogénea. Por ejemplo, x al cuadrado, y2' menos 4x, y' más 6y igual a... Oiga, había un ejercicio, muestra a ver si lo encuentro acá. Ah, ya sé cuál hacer, uno que hicimos hace rato. Voy a buscar. Eso lo vimos en reducción de orden. Entonces lo voy a cambiar. Ah, pero ese era homogéneo. Creo que en reducción de orden hicimos uno donde nos dieron una solución particular y nosotros encontramos la segunda con reducción de orden. Y esa era una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces aquí con esto ya no era necesario que nos dieran ninguna. No, mejor sigamos con este. X al cuadrado y2' menos 4xy' más 6y igual a logaritmo de x al cuadrado. Bueno, esto se puede escribir como logaritmo de x multiplicado por un 2 aquí afuera, para que quede más simple. Bueno. Ecuación de Cauchy-Euler, ¿no? Segunda derivada, x al cuadrado. Primera derivada, x a la 1. Sin derivada, sin x. Tiene la estructura. Entonces, primero, resolvemos la homogeneidad asociada. Y sub c. Ya nos quedaría primera derivada más 6y y hacer aquí la operación con listo, ya volví. Bueno, antes teníamos la fórmula, ya era necesario. La podemos aquí sacar rápido, ¿no? A su 1 vale 1, 1 menos 4 y 6. 1, segunda derivada, dos factores, que son menos 4, primera derivada, un factor, que sería m. 6, sin derivada, sin factor, igual a 0. ¿Sí? Y acá uno distribuye, agrupa y le queda m al cuadrado menos m y menos 4m, eso nos da menos 5m y 6. Eso está fácil, obviamente es fácil porque lo saqué del libro. Los números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5, ambos tienen que ser negativos. Entonces, A2 y 3, listo. Y acá tenemos que M2 y acá tenemos que M es 3. Por lo tanto, tenemos dos soluciones, x al cuadrado y x al cubo. Oiga, si ese señor se deriva dos veces,
O sea, la X no va a quedar ni dividiendo ni nada, ¿no? O sea, posiblemente esa solución sirva para todos los reales. Aunque sea por lo menos para la homogénea, esa solución sirve para todos los reales. No toca restringirnos a los positivos. ¿Sí? El problema es que para la ecuación completa ya no nos sirve porque es que en la ecuación completa está el logaritmo natural de X. Y aquí sí se necesita que X sea positivo. Aquí uno podría decir, bueno, es que en el inicio del ejercicio, el enunciado venía con X al cuadrado. Pero de todas formas, así venga un X al cuadrado, X no puede valer 0 porque el logaritmo no existe en 0. Toca tomar los positivos. Pero para otros ejercicios, aquí fuera otra expresión de pronto, entonces la solución de pronto nos serviría para todos los reales. Bueno, aquí ya tenemos el y sub c. C sub 1, X al cuadrado, C sub 2, X al cubo. Listo, la parte fácil. Ahora vamos a hallar el y sub p. Variación de parámetros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es la estructura? Ah, bueno, y sub p es parecido a y sub c. Es lo mismo, pero con u sub 1 y con u sub 2. Y aquí nos saltamos al sistema, donde vamos a encontrar las derivadas de u sub 1 y la derivada de u sub 2. Primera ecuación con las dos soluciones particulares. X al cuadrado, X al cubo, igual a 0. Segunda, derivadas. 2X, 3X al cuadrado. Igual a F. Nuestra F sería este señor dividido en el coeficiente principal. 2 logaritmo natural de X sobre X al cuadrado. Listo. Ahí está el sistema. Y aplicamos Kramer. Bueno, aquí uno podría simplificar un poquito esto si uno quisiera, ¿no? Que son determinantes de 2 por 2, eso es fácil, pero quiero hacer una operación. Nunca le hemos hecho operación al sistema. Esto es la primera fila, la primera ecuación, la segunda fila, la segunda ecuación. Y una de las ecuaciones le suele hacer operaciones. Entonces aquí, por ejemplo, ya sabiendo que X es diferente de 0, por ejemplo, la primera la podríamos multiplicar por X a la menos 2, para que nos quede más simple. Y la segunda la podríamos hasta multiplicar por X al cuadrado para que no quede el X al cuadrado dividiendo al logaritmo. ¿Sí? Ya quiero hacer operaciones, aunque esto como que ni quita ni pone. Entonces, a esta la vamos a multiplicar por X menos 2 y a la de abajo la vamos a multiplicar por X al cuadrado. ¿Sí? Eso no va a afectar nada porque lo que le quitamos a una es lo mismo, pero era como para hacer una operación de más. ¿Sí? Entonces, a la fila 1 la multiplicamos por X a la menos 2 y nos quedaría 1, X y 0. Y la otra nos queda 2X al cubo, 3X a la 4, 2 logaritmo natural de X. ¿Sí? Y trabajo mejor con ese sistema que al fin de cuentas debe tener la misma solución. Entonces lo hice simplemente para que recuerden que usted puede hacer operaciones. ¿Qué tal usted tenga un sistema de 4 por 4? Usted puede decir, oiga, esto se puede reducir un poquito, me puedo ganar unos ceros. De pronto a la fila 1 le resto la fila 2 o algo así. Aquí podríamos haber ganado ceros. Podríamos multiplicar la primera por 2 y la segunda por X. Y hacer una resta de ecuaciones. Nos ganábamos un 0. Pero para tamaños de 2 por 2 no tiene sentido hacer operaciones en realidad. Es muy fácil todo. Bueno, ahora sí empezamos. Primero, W, Browskiano. Browskiano de este señor. Eso nos da coeficiente principal menos coeficiente colateral. Eso es 3X a la 4 menos 2X a la 4. Es decir, X a la 4. ¿Sí? Si usted la hace con la original, también da X a la 4. W1,
Cambiamos, reemplazamos la primera columna por B. Coeficiente, producto de la diagonal principal 0. Menos producto de la diagonal colateral 2x logaritmo natural de x. Listo. Y W sub 2, ahora reemplazamos la segunda. Reemplazamos la segunda y escribir la segunda. 1, 2x al cubo, 0, 2 logaritmo natural de x. Producto de la diagonal principal, 2 logaritmo natural de x. Diagonal colateral, 0. Listo. Según Kramer, la primera incógnita es W sub 1 sobre W. Y eso sería menos 2x logaritmo natural de x y W, que es x a la 4. No, esa integral queda sencillo. Aquí, bueno, podemos simplificar una x. Voy a subir la x. Se nos queda menos 2, x a la menos 3, logaritmo natural de x. Esa integral se hace por partes. No tiene complique. Más, hagámosla de una vez. Uso 1 menos 2 veces la integral de x a la menos 3, logaritmo natural de x, de x. Si hacemos partes, hagámosla de la forma tradicional, con u y con dv. ¿Qué derivamos? ¿Qué integramos? Mejor dicho, esos dos términos que están multiplicando, ¿cuál es fácil de integrar? Es el fácil es x. Es el fácil de integrar. Y logaritmo es fácil de derivar. Deriva el logaritmo 1 sobre x. Bueno, estamos derivando implícitamente sin dependencia. Y la integral de x a la menos 3 es x a la menos 2 sobre menos 2. Listo. Ya con eso se desapareció el logaritmo y queda sencillo. Esto nos queda menos 2 veces la integral de u por b, que es menos 1 medio x a la menos 2, logaritmo natural de x, menos la integral de b por du. B viene negativo, entonces queda más. El 2 lo sacamos. Y al multiplicar b por du, eso nos da x a la menos 3, ¿no? Están dividiendo. Entonces nos quedaría menos y menos más, esto es x a la menos 2, logaritmo natural de x, menos, y la integral de x a la menos 3, x a la menos 2, sobre menos 2. Entonces ahora queda positivo. Listo. Y el otro señor, el u sub 2, es parecido. Bueno, el u sub 2 prima. W sub 2 sobre W. W sub 2, 2 logaritmo natural de x. Sobre W, que es x a la menos 4. X a la 4 que diga. Esto implica que u sub 2 es la integral. Toca subir el x a la 4. Pues queda x a la menos 4, logaritmo natural de x. Y volvemos a aplicar por partes, ¿no?
Derivamos logaritmo. Integramos x a la menos 4. Menos un tercio, x a la menos 3, logaritmo natural de x. Menos la integral de b por du. B es negativo, entonces positivo, un tercio lo podemos sacar. Nos queda x a la menos 3 por 1 sobre x. Eso es x a la menos 4. Voy a distribuir el 2. 2 tercios de x a la menos 3. Logaritmo natural de x y integral de x a la menos 4, x a la menos 3 sobre menos 3. Nos queda menos 2 novenos. Salió relativamente fácil. Las integrales están sencillas. Y con eso voy a escribir de una vez la solución. ¿Quién es y? C sub 1x al cuadrado, C sub 2x al cubo, y lo mismo, pero con su 1 y sus 2. Su 1, los 2, logaritmo natural de x, más 1 medio de x a la menos 2. Ese es su 1. ¿Qué multiplica a x al cuadrado? Y ahora, en vez de C sub 2, pues U sub 2, que multiplica x al cubo. ¿Sí? Aquí podemos factorizar ese menos. Más podemos sacar factor común 2 tercios. Bueno, no, lo voy a escribir tal como está. Tal como está y lo escribí mal. ¿Sí? Si multiplicamos, desaparecen las x, ¿no? Las potencias. X al cuadrado con x a la menos 2 y con x a la menos 2. X al cubo con x a la menos 3 con x al cubo. Con x a la menos 3. Esto queda un poquito más simple. Entonces nos quedaría logaritmo natural de x más 1 medio. Y menos 2 tercios, logaritmo natural de x, menos 2 novenos. Ah, bueno, y eso se deja operar aún. Logaritmos. 1 y menos 2 tercios, eso es un tercio. Y fracciones 1 medio y menos 2 novenos. Eso es 9 menos 4, 5 18avos. Entonces, la solución particular, un tercio del logaritmo natural de x más 5 18avos. Y ahí está la solución. ¿Sí? Fácil. Fácil porque era orden 2 y las integrales salieron sencillas, ¿no? Bueno, muestra a ver una cosa de este ejercicio para hacer un comentario. A ver. Oiga, este ejercicio se puede hacer también de otra forma. Si uno hace una sustitución, esta ecuación se puede transformar a coeficientes constantes. Y con coeficientes constantes la ecuación auxiliar es mucho más simple, ¿no? Toda ecuación de Cauchy-Euler se puede transformar a coeficientes constantes. Eso es una nota interesante. Lo voy a dejar como para que lo investiguen.
Toda ecuación diferencial lineal de Cauchy-Euler es transformable a coeficientes constantes. Y hay algunos ejercicios que si uno la transforma a coeficientes constantes quedan más trabajados, digamos, por partes, ¿no? No es nada del otro mundo. Pero si fuera de orden superior, eso se vuelve un poquito más tedioso. En cambio, con coeficientes constantes, esto es como más sencillo. Y acá simplemente es trabajar con una sustitución. Bueno, le voy a escribir la sustitución, si la quieren conocer. La sustitución es x igual a e a la t. O logaritmo natural de x igual a t. ¿Sí? El problema es que aquí la sustitución tiene que ver con la variable independiente x. Vamos a quitar x y la vamos a reemplazar por t. Entonces la ecuación tiene que quedar en términos de y y de t. Y entonces hay que saber derivar. Y hay que se deriva con cuidadito. Usted puede encontrar las derivadas en cualquier lado. Aquí, por ejemplo, si usted quiere la primera derivada, la primera derivada es el de y de x, ¿no? Y esto se puede escribir como el de y de t por el de t de x. ¿Sí? El de t de x lo podemos obtener de acá. De t de x es igual a 1 sobre x. ¿Sí? O x a la menos 1. Y x a la menos 1 es e a la menos t. O sea que esto se puede escribir como e a la menos t, si uno quisiera. Y ese señor se reemplaza en esta partecita. Y entonces, ¿qué acabamos de hacer? Escribimos la derivada de y con respecto a x en términos de t. Y eso es lo que uno necesita. Esto se transforma en e a la menos t de yt. Esa sería la fórmula para la primera derivada. Para la segunda derivada, la fórmula crece un poquito. Y toca seguir haciendo regla de la cadena. Un poquito tedioso. Ejercicios a coeficientes constantes con y y t. Bueno, dejamos hasta ahí.